Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, es un privilegio estar aquí con la familia en este parque, amén, donde se va a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompaña, vamos a libro de los Salmos 136, Salmos 136 del 1 en adelante. A los hermanos que nos están viendo, Dios los bendiga, hermanos, donde quiera que se encuentren, en cualquier país o estado, ciudad, una paz de Cristo. Aquí estamos en este parque reunidos, mi familia, mi cuñado y su esposa, mis hijos, mi esposa y mi suegra. Y pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Como les decía, ahorita no se puede en algunos estados congregarse por cuestión de la pandemia, pero aquí estamos en este parque dándole honra y gloria al Señor. Salmo 136, cuando lo tenga con un amén, amén. Y por respeto y reverencia a la palabra, si nos ponemos de pie, vamos a leer el Salmo 136. Dice la palabra de Dios: alabar a Jehová porque Él es bueno. Y quiero que note lo siguiente, y cada texto que leemos sigue marcando la siguiente palabra: alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreese en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte, brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Y hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey de Amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es que en nuestro abatamiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y finalmente vamos a decir todos el versículo 26. Dice: alabar al Dios de los cielos, porque para siempre es, todos juntos, su misericordia. Amén. Tome su lugar glorificando al Señor. Incline su rostro ahí, amén, donde está, y vamos a ponernos en manos del Señor esta tarde. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Padre, que sea predicado tu palabra, Señor, en los santuarios, en los parques, en lugares donde no se predica tu palabra, que tú levantes siervos y que lleven tu palabra a aquellos lugares, Señor. Usa a las hermanas, usa a los hermanos, los jóvenes, a todos, Padre, ser viviente que has creado, para que conozcan que hay un Dios vivo, Señor, en medio de la tribulación, en medio de los problemas y aún en medio de una pandemia, Padre, como nos encontramos, que hay un Dios vivo y su nombre es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Le he titulado este mensaje: las misericordias de Dios. Amén. En el texto que leímos nos encontramos que de continuamente el salmista recordándonos, amén, de las misericordias de Dios. Eran 26 versículos, y cada vez que leíamos cada versículo, la palabra porque para siempre, dice, es su misericordia. Amén. Si usted y yo estamos con vida en este día, quiero que usted escuche esta tarde. Si estamos usted y yo con vida esta tarde, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros este día. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3:22 al 23.
Dice, porque por las misericordias de Jehová nos hemos sido consumidos, o no hemos sido consumidos, perdón. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Porque nuevas son cada mañana que nos levantamos, hermanos, cada mañana que sale el sol, las misericordias del Señor son nuevas hacia nosotros, amén. ¿Por qué? Porque el Señor ha tenido misericordia de su pueblo. La palabra misericordia en hebreo, porque leímos del Antiguo Testamento, viene de una palabra que se llama rahum, que es lo más alta, lo más alta demostración que Dios demuestra hacia su creación, que somos nosotros. Recordemos que fuimos creados a la imagen de Dios, amén. No fuimos creados a otra imagen, sino a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por todo el Antiguo Testamento podemos ver la misericordia de Dios operando en aquellos que Dios levantó, hermanos, para llevar su palabra a aquella gente que iba a conocer de Él. El Señor extendió su misericordia a José. Amén. Conocemos la situación que José se encontraba. Él estaba pasando por problemas, por luchas. Él fue encarcelado y aún ahí donde estaba José, la misericordia del Señor llegó. Génesis 39:21, simplemente escuche, Génesis 39:21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. El Señor estaba con José, aún en los problemas, las situaciones que él estaba pasando. Fue vendido por sus hermanos, fue falsamente acusado, amén, y fue encarcelado, pero la misericordia de Dios ahí llegó a la vida de José. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le recuerda también a Moisés en el libro de Éxodo 33, sí quiero que me acompañe ahí, 33:19, Éxodo 33:19. Y Dios le recuerda a Moisés algo muy, muy importante que tenemos que reconocer este día. No es que usted está vivo o usted está aquí por casualidad, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y Éxodo 33:19 dice así. Y le respondió a Moisés. Moisés le había dicho al Señor que le mostrara su gloria. Y le dice el Señor, y le respondió en Éxodo 33:19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y note lo que dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, hermanos, si estamos aquí, es porque Dios, el Dios de los cielos, el Dios que hizo las montañas que usted ve en aquel lugar, el Dios que hizo el sol, las estrellas, la luna, el Señor nos extendió su misericordia esta mañana y estamos aquí de pie por la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Podemos leer también en los Salmos, hermanos, de continuamente, si usted busca en la Biblia la palabra misericordia, se va a encontrar con cantidad de textos hablando de la misericordia de Dios. Simplemente escuche, Salmos 40:11 dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Salmo 123, versículo 3, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Salmos 44:26, levántate para ayudarnos y redímenos por causa, dice, de tu misericordia. Amén. Salmos 13:5, mas yo en tu misericordia he confiado y mi corazón se alegra, dice, en tu salvación. Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza, dice, hasta las nubes. Hablando de la misericordia de Dios. Y Dios siempre nos está recordando de su misericordia, amén. Hay mucha gente que no cree en Dios, hay mucha gente que cree en ídolos hechos de metal, de plata, de oro, de lo que sea, hermanos, pero nuestro Dios no es un Dios que podemos ponerlo en una imagen, en un ídolo. Si nuestro Dios es Dios de dioses, hermanos. Es el que hizo los cielos y la tierra, el que formó los mares. Él es el que extiende la misericordia hacia nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús.
Pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento y leemos lo que Jesús les hablaba a la gente, podemos entender cómo él le habla hablando de la misericordia. Vamos ahí a una parábola de Jesús, a Mateo 18, si me acompaña. Los hermanos en casa también, Mateo 18, 23, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya está empezando el sol a calentar aquí un poquito y pues gloria a Dios, hermano. Amén. Ya no está tan frío. Usted está en su casa mirándonos y pues bueno, ahí aproveche estar en su hogar. Pero aquí afuera ya no se siente el frío. Mateo 18, 23. Jesús nos está hablando de una parábola de dos deudores. Y quiero que note lo que el Señor empieza a decir. Dice, hablando de la misericordia, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten compasión conmigo. Dice, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, note lo que la Biblia describe, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, dice, sus ofensas. Amén. El Señor en esta parábola está hablando de dos deudores. Uno tenía la deuda que le fue perdonada, amén, rogó, ten misericordia de mí, yo te lo voy a pagar. Y movido este hombre a misericordia, dice que le perdonó a este siervo. Pero este siervo, hermanos, no hizo lo mismo con su consiervo, que le debía dinero también. No tuvo misericordia de él. Hermanos, la verdad, nosotros a veces nos comportamos de esa manera. A veces el Señor tiene misericordia de nosotros, pero nosotros no queremos extenderla a los demás. No queremos dar la misma misericordia que recibimos de parte del Señor. Y había un grupo, hermanos, de llamados fariseos en la Biblia, donde solamente criticaban al Señor. Cuando Jesús iba a hablarle a la gente, quizás aquí hay gente que nos está escuchando, no sé, pero Jesús salía al pueblo, salía a los campos, a las ciudades, a hablar del reino de Dios. Y estos fariseos, esta gente religiosa, solamente salían para estar criticando, para ver qué podían encontrar, una falta en el Señor para criticarlo. Y quiero llevarlo ahí para que vea, si me acompaña a Mateo 9, hay una vuelta a su hoja, Mateo 9, 9. Quiero enseñarle de lo que estoy hablando, porque a veces Dios extiende misericordia a nosotros, pero muchas veces no la extendemos nosotros a otros. Amén. Y el Señor quiere que este día, esta tarde, salgamos entendiendo que la misma misericordia que el Señor nos extendió a nosotros, que nosotros la extendamos a otros. Amén. Mateo 9, 9, dice la palabra de Dios así. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, note dónde estaba el Señor, dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa. Y no note lo que dice la siguiente palabra: misericordia, ¿qué dice? Quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, hermanos. Dios no vino a llamar a justos. Y el Señor le dice, estos fariseos criticaban a Jesús porque Él iba, hermanos, con la gente menospreciada. Él iba con la gente que el mundo no daba un centavo por ellos, hermanos. Quizás esa es su historia, donde Dios nos sacó de lo más sucio, de lo más vil y menospreciado. Y Dios extendió su mano, hermanos, para darnos misericordia. Y el Señor le dice: aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Los fariseos, hermanos, se justificaban, se levantaban el cuello porque eran hombres religiosos, practicaban la ley de Moisés, pero no entendieron que el que les estaba hablando era Jesús mismo, hermano. Jesucristo es nuestro ejemplo de cómo Él va con la gente que no, hermano, no dan nada por ellos. Quizás muchos criticaban a un alcohólico de la vecindad que conocían. Aquel era alcohólico, era drogadicto, hermanos, pero el Señor extendió su mano de misericordia. Y, hermano, esa gente ahora se ha levantado a testificar del poder de Dios, hermano. Conocemos gente que Dios ha levantado de las drogas, de lo más vil. Ha levantado, hermanos, para glorificar el nombre del Señor. Y Jesucristo quiere, hermanos, que extendamos la misma misericordia. Dios nos ha dado su palabra, que es viva y eficaz. Y esta palabra tiene poder para cambiar al pecador, hermanos, para sanar enfermedad, para alcanzar a aquel que está perdido, hermanos, en las drogas, en el alcohol. Porque Dios quiere que, hermanos, la misma misericordia que alcanzamos nosotros, Él quiere que tú hagas esto y le extiendas a aquel. Quizás es un familiar, quizás son tus hijos, quizás es un compañero de trabajo, pero Dios quiere, hermanos, que extendamos esa misma misericordia. Hermanos, nosotros, si meditamos en la vida que vivimos anterior, hermanos, nosotros estábamos destinados a ir al infierno, hermanos. Estábamos destinados a hacer que la ira de Dios cayera sobre nosotros. Pero el sacrificio de Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz, hermanos, eso es lo que el Señor nos ha demostrado, su amor. Si hablamos de amor, hermanos, podemos hablar de ese amor de Dios. Amén. Que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida, que fue latigado, fue escupido, fue golpeado, hermanos. ¿Por qué? Por usted y por mí. Gente pecadora, gente que no merecíamos el perdón de Dios, hermanos, pero Dios extendió su mano, extendió su misericordia, y por la misericordia de Dios estamos de pie, hermanos. Hemos pasado por tribulación, hemos pasado por enfermedad, hemos pasado por cuarentena, hemos pasado por tantas cosas, hermanos. Hemos pasado por la pérdida de un ser querido, hermanos, pero la misericordia de Dios cada mañana se sigue extendiendo, hermanos, y aquí estamos y podemos levantar nuestras manos, podemos decirle gracias, Señor, podemos palpar las manos cuando estamos cantando, podemos extender la misma misericordia, porque podemos mirar la cruz y decir: Jesús pagó el precio por mí. Alabado sea el nombre de Jesús. La misericordia de Dios, hermanos, es especial. Quiero llevarlo ahí a Isaías, ya para terminar. Isaías 53. Es un texto muy conocido, pero nos recuerda de la misericordia de Dios. Isaías 53. Nos recuerda del amor de Cristo, del sacrificio que Él dio en la cruz. Isaías 53, del versículo 1 en adelante, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Note lo que dice la palabra de Dios. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El último versículo, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén por nosotros, hermano. Esa profecía Isaías las dio antes que el Señor tocara pie en esta tierra. Lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir por usted y por mí. Meditando un poco, hermanos, en lo que está pasando, en la pandemia que estamos viviendo. Hay mucha gente que está sufriendo, hermanos, por una pérdida de un ser querido. Se están pasando por enfermedad, por situaciones muy fuertes. Y el Señor está llamando no solamente a la ciudad del Paso, Texas, sino a todo el mundo entero, que nos humillemos delante de Él, que busquemos su presencia, que busquemos su rostro, que lo reconozcamos a Él como el único Dios que existe en este mundo, hermanos. Esta pandemia no es nomás en El Paso, Texas. No es nomás en el estado de California o en Florida. Es en todo el mundo. Pónganse a pensar esto. Dios nos está hablando a algo, y nos está hablando a que cada mañana, hermanos, Él extiende su misericordia hacia nosotros. Gente pecadora que no merecíamos nada, pero las misericordias de Dios esta mañana nos han alcanzado. Si pudimos comer un plato de comida, la misericordia de Dios nos alcanzó. Si pudimos respirar, hermanos, esta mañana dice la palabra que todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire, hermanos, estamos respirando, estamos vivos por la misericordia de Dios. Y cómo no alabarle y glorificarle, hermanos. Si Él ha sido tan amoroso con nosotros, ¿cómo no decirle gracias, Señor? Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias que estamos de pie. Estamos aquí, hermanos, por la misericordia de Dios. Yo sé que muchos, el Señor ha estado tratando con ellos, hermanos, familiares. Hay gente que han conocido el Evangelio, pero han hecho duro su corazón. Pero en esta tempestad que está pasando, muchos están viniendo a los pies de Cristo, se están bautizando, están aceptando al Señor, hermanos. Y qué gozo hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente, hermanos. Imagínense, puede ser su hija o su hijo que están ahorita perdidos, pero el Señor los va a empezar a llamar. Va a empezar a traer a esa generación, ese remanente va a empezar a levantar ministerios nuevos, diáconos, ministros, pastores. Va a empezar a levantar coristas, hermanos. Va a empezar a levantar una generación que va a testificar del poder de Dios para alcanzar las almas perdidas, para alcanzar una generación nueva, hermanos, que se está levantando, que no creen en Dios, que no creen en el Dios Todopoderoso que usted y yo creemos. Y su nombre es Jesús. Amén. Las misericordias de Dios cada mañana son nuevas, dice la palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, y con esto termino este servicio. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por mi familia que está aquí, ustedes que están ahí mirando, hermanos. Sigan orando por la familia, sigan orando por los pastores, hermanos. Oramos por el hermano Juan Santillán, que está
el hospital, vamos a hacer una oración por él. Hermano Martín Heredia, también pastor allá en La Galeana. Vamos a orar por hermano Fermín, pastor aquí en la ciudad del Paso, Texas. Donde quiera que usted se encuentre, hermanos, vamos a orar y vamos a declarar que Dios va a hacer algo poderoso, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por este privilegio de estar en este parque esta tarde, exaltando y glorificando tu precioso nombre, Señor. Oramos por mi hermano Juan Santillán, que está en el hospital en este momento con ese embolio que le dio, Padre. Toca, Padre, su cuerpo, Padre. Para ti no hay nada imposible. Te pido por él, por su esposa, su familia, que están ahorita con esa preocupación de mi hermano, que toque su cuerpo y lo sanes. Oramos por los pastores, hermano Martín Heredia. Oramos por el pastor Fermín Montero. El otro pastor también, nuestro hermano pastor Fermín Montero en Alburquerque. A cada pastor, hermanos, oramos por ellos. Mi Ernesto Montero también. Que empieces a levantar ministerios nuevos, ministros, diáconos, coristas, evangelistas, Señor. Que toques almas, que cambies corazones para que tu nombre sea exaltado y glorificado. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor, por la familia aquí en Texas, por la familia en California. Cuídanos, protégenos a mis padres, mis hermanos, Señor, a Vero, Oriel, Alexis, a Sofía, a Ale, Señor. A toda la familia te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. A la familia en Juárez también. Hermano Raúl Acosta Junior y Senior, cada uno de ellos, Señor. Toca el cuerpo de mi hermano Raúl Junior también. Te pido por él, por su esposa, por sus hijos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre. Gracias por tu amor. Amén. Amén, amén, hermanos. Pues Dios les pague. Donde quiera que se encuentren, un saludo, una paz de Cristo. Siguen orando por nosotros. Amén. Dios los bendiga. God bless you guys.